jubilados para nada son un pasivo fiscal. Probablemente hoy no logremos los 2 tercios. Probablemente el gobierno tenga un triunfo en términos del objetivo buscado en estos diálogos que ha tenido con distintos representantes. El bloque del radicalismo va a insistir con este proyecto. ¿Tiene derecho a vetar el presidente de la Nación? Sí tiene derecho a vetar. Que habría votado distinto, si es lo que quería. No se habría puesto de socio con el kirchnerismo, habría votado con nosotros, el dictamen nuestro. Entonces lo que hoy está diciendo, porque es fácil echarle la culpa a todo el mundo, desde las redes hasta el periodismo, hay que hacerse cargo de lo que votaron, lo que arreglaron y con quién arreglaron. Se fueron al entretiempo con la camiseta de Boca y vuelven hoy con la de River. Y eso es lo que estamos viendo. Diputados y diputadas que van a canjear el voto, que lo van a cambiar o a abstenerse. Vergüenza da Moró, vergüenza. Quédate quieto que te va a dar un bobazo. Cosa para ustedes, sí, para ustedes. Ustedes se quejan de que los jubilados están muertos de hambre. Le robaron la plata a lo que estaban aportando en la FSPJP. Lo están utilizando a los jubilados como carne de cañón y en realidad están queriendo desestabilizar al gobierno y nosotros no se lo vamos a permitir. En total, Roberto, 28 diputados cambiaron su voto hoy. Sí, respecto, pero los que más ruido hicieron fueron obviamente estos 5 de la Unión Cívica Radical que se reunieron en las últimas horas con Javier Milei, ¿no? Y bueno, y generaron el cambio. Así es. Bueno. Sí, porque hay una crisis interna ahí. También pasaron cosas en el medio. También pasaron cosas en el medio, o sea, hubo discusiones políticas fuertes. Sí, el planteo al menos de los radicales, del cordobés Picat, planteó el tema de que si quedaban pegados a la estrategia de lo que iba a ser una victoria para el kirchnerismo, estaba más planteado en términos de una discusión política. El gobierno lo plantea como impacto fiscal, algunos legisladores lo sostienen en el tema de la cuestión que tiene que ver con la necesidad de los jubilados, que obviamente es uno de los grandes temas sin solucionar en Argentina. Le recordaron en el debate a la oposición que en su momento son circunstancias distintas, pero Cristina Kirchner vetó la ley del 82% móvil porque consideró que las arcas, el argumento que dio Cristina en su momento es decir, no están los fondos. Si el Congreso sanciona una ley que afecta a fondos, tiene que decir de dónde sacamos esos recursos, ¿no? Bueno, hay un problema de fondo en la Argentina que esta ley no lo resolvía. O sea, el aumento era del 8%. Es la diferencia entre lo que percibiría un jubilado si se hubiese sancionado a lo que va a percibir. Sí, tenés razón, pero hay un problema todavía más de fondo, Jorge, que es el tema de la sostenibilidad. Claro, de la caja, del ANSES. Bueno, por eso te digo, si la mitad de los trabajadores argentinos no tributa al ANSES porque trabaja en negro, la mitad, cuando no un poco más. Creo que tenés por una la relación es 1-1, ¿no? Ahora 1-1. 1-4, 1-3-1 cuando debería ser 4-1. Es decir, 4 aportantes por cada jubilado. Y hay 1,3 aportantes por cada jubilado. Es imposible sostener una caja ni aumentar el sueldo como se merecen los jubilados que se aumente. A mí no me cabe duda que la discusión de hoy no era por los jubilados, era política. Independientemente de que algunos agarraban a los jubilados para escudarse así y los otros lo agarraban para escudarse. Sí, como se dijo claramente en el recinto, cada vez que alguna fuerza política le tocó gobernar, no gobernó en favor de los jubilados. Eso está claro. Y había una batalla de tipo político, dialéctico, que fue celebrada, miren, por Javier Milei con un comunicado donde clasificó, como decía, de héroes, de patriotas, a aquellos 87 diputados que aceptaron el voto y por lo tanto impidieron que se llegara a los 2 tercios. Destaca la labor patriótica de los 87 diputados nacionales que impidieron a un grupo de irresponsables adoptar medidas populistas que habrían quebrado las arcas públicas. Y bueno, y narra lo que ocurrió con el tema, insiste en que el déficit fiscal perpetuo lleva al colapso de una nación. Cuando el gasto supera la recaudación, no hay otra manera de solventarlo que aumentando los impuestos, emitiendo dinero y generando inflación o tomando deuda que implica inflación para las futuras generaciones.
La inflación es un impuesto no legislado que afecta 10 veces más a los pobres y ha sido la principal causa de la pulverización de los ingresos de los jubilados. En otras palabras, esta medida purista significa pan para hoy y hambre para mañana. Este gobierno no promoverá ninguna medida que genere inflación, un mayor peso tributario para los argentinos, una deuda insostenible que compromete el futuro de los más jóvenes. Cualquier incremento en el gasto público que compromete el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable de este presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo. Si es necesario, lo vamos a vetar todo. Fíjense ahí cómo Milei plantea esto que le decimos al comienzo. Él, de haber tratado de construir una mayoría con aliados, con los partidos provinciales, el radicalismo, el PRO, ahora se cierra en el tercio. Dice, bueno, está bien, el Congreso no me va a sacar más leyes para mí, todas las que vengan en contra se la freno con veto, cuando el Congreso tenga que insistir con el veto, se va a encontrar con esto tercio que le va a acompañar. Roberto leía el comunicado del gobierno, el particular de Milei en las redes no fue muy distinto, porque dijo, evidentemente los políticos siguen pensando que los argentinos somos tontos y no vemos sus malintencionadas maniobras para voltear a un gobierno que por primera vez elige decirle a los argentinos una verdad incómoda en lugar de una mentira confortable. El déficit cero es innegociable. Bueno, yo voy a decir algo, tampoco el gobierno hizo muchos esfuerzos por atender a posiciones serias que hubo, porque hubo irresponsables, cierto, sí, pero hubo posiciones serias diciéndole cómo podía reemplazar ese dinero y el gobierno tampoco las atendió. O sea, el gobierno se cerró en su proyecto. Así como tuvo cierta apertura para la ley bases, como ser que sí, que aceptó negociar, acá sí, recibió muchos mensajes de los legisladores federales, de los radicales, tratando de acordar y no, era la movilidad como estaba o nada. Y bueno, obviamente. En el Senado mismo, que aprobaron la ley en general y rechazaron algunas cosas en particular, si esa misma votación se llevaba a la Cámara de Diputados hubiese conseguido mucho más voluntad a favor el gobierno que los 87, bastantes más, no sé si muchas más, bastantes más. Probablemente le hubiese dado un sostenimiento legal diferente a la medida y no sé si hubiese perdido plata porque casualmente los artículos en particular que se iban a vetar eran artículos de erogaciones económicas importantes. Y el gobierno no le dio bola a ese tema, no le dio bola. Bueno, ahora no lo atendió. Para mañana tiene, no se sabe si va a haber o no sesión mañana, pero mañana tiene otro tema difícil que seguramente también va a vetar, ya dijo que va a vetar, que es la ley de financiamiento educativo, ¿no? Bueno, repasamos cómo votaron los cordobeses. El voto de los cordobeses, que teníamos ahí un Realmente tenías razón, Belén Abico votó en consonancia con el gobierno. Sí, enmendando mi propio error, así que no es que tenía razón. Agos Carreño, que era el PRO, está ahora en Encuentro Federal a favor, Abico en contra, Baldassi, el único cordobés ausente, y Bornoroni, que obviamente la Libertad Avanza. El resto, bueno, Brauer de CONI, Carrizo del radicalismo, Brugue de Encuentro Federal, Carro de Unión por la Patria, de la Sota de Encuentro Federal, Agrelo de Loredo, perdón, de la UCR, Esteve de Unión por la Patria, García Aresca de Encuentro Federal, Gutiérrez de Encuentro Federal, todos a favor. Y en contra, Ibáñez, que era de la Libertad Avanza, ahora está en el MID, Picat, que es uno de los que más ruido hizo con su cambio de voto, María Celeste Ponce, que lo celebró con una foto en su despacho, el voto negativo, y Laura Rodríguez Machado, bueno, del PRO y muy cercana a Patricia Bullrich, y finalmente Alejandra Torre, la esposa de Osvaldo Giordano, también votó a favor. Déjame decir una cosa, porque hoy se generó incluso tanta confusión que el propio Menem, el presidente de la Cámara, tuvo que aclarar 2 o 3 veces qué significaba votar afirmativo y qué significaba votar negativo. Votar afirmativo era en contra del gobierno. ¿A favor de qué? O sea, en contra del veto. Votar afirmativo era reafirmar la ley. Votar negativo era votar a favor del gobierno, a favor del veto. Eso sería. Entonces, acá el punto en cuestión es que la Libertad Avanza, el PRO y los aliados, en cuanto a los cordobeses, votaron todos a favor del gobierno. ¿No? Uno de la UCR votó a favor del gobierno, Picat. El resto votó en contra. De Loredo, Carrizo, Brauer de CONI votaron en contra del gobierno. Y todo el peronismo, el yarllorismo, el schiarettismo, votó en contra del gobierno, ¿verdad? Menos... No, ninguno. No. Ninguno. Todo el peronismo votó en contra del gobierno.
Eso, y por supuesto la izquierda también, ¿no es cierto? Me refiero a, qué sé la yo. izquierda ahí no tenés. No, izquierda. pero Pablo Carro y Gabriel Esteves, claro, son de Unión por la Patria, es kirchnerismo. No hay de izquierda en representación. Pero ahí votaron el peronismo el peronismo de Unión por la Patria y el peronismo de Encuentro Federal, el peronismo de Yarlora, Schiaretti, etcétera, todos votaron en contra del gobierno. Claro. Bueno, ok. Bueno. Sí, obviamente hubo muchos reproches, por ser legisladores del peronismo cordobés, le facturaron justamente a los radicales cordobeses que reclaman mejoras a los jubilados acá y voten en contra allá, y cuestionaron y lanzaron suspicacias respecto al cambio de voto, fundamentalmente el de Picard, ¿no? Vamos a hablar con la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado. Voto sería negativo a favor de la posición del gobierno, de mantener el veto. Una patriota, según Milei, ¿no? La calificó así a los 87 héroes. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Su productora me llamó, salí de una reunión para atenderlos y acá estoy a disposición. Bueno, el punto es, Milei dice que con esto ya con los votos de hoy significa que le vamos a rechazar, le vamos a vetar todo lo que propongan los irresponsables, dijo. ¿Comparte esa postura? Bueno, la primera cuestión es, yo le digo que jamás, ningún ejecutivo nacional, jamás, en toda la historia democrática argentina, se reúne un grupo opositor y le define cómo aplicar los fondos de menos de los haberes jubilatorios. Eso no pasó nunca en la historia. O sea que no es irracional pensar que aprovechar la debilidad en el Congreso que tiene actualmente el presidente Milei, se juntan un grupo de legisladores y le dicen lo que tiene que hacer con los recursos y él lo vete, me parece que es algo que cualquier ejecutivo lo hace. Preguntémonos si Yarlora aceptaría lo mismo en la provincia de Córdoba, o cualquier gobernador o cualquier presidente, jamás. Eso no pasó nunca. Aprovechar de la circunstancial minoría en el Congreso para intentar generar una diferencia presupuestaria, de por sí no me parece una buena jugada. Ahora, en relación a al sueldo paupérrimo que tienen los jubilados, esa herencia se la debemos al kirchnerismo, con las moratorias, mal llamadas moratorias, donde jubiló a gente que no eran diferencia de edad ni de meses, sino que nunca había trabajado, y decidieron que en vez de darle un recurso de un subsidio, que eso estamos todos a favor, le dieran la plata de los jubilados. Entonces ahora la proporción entre 10 no han hecho nunca aportes. Pero la casa ANSES, ¿cómo se llama?, destruida, absolutamente destruida. Y ahora acordarse los kirchneristas de lo paupérrimo que están los jubilados, por lo pronto me parece una irracionalidad. Está bien, a ver, obviamente que en el pasado y en ese diagnóstico que hace, creo que vamos a coincidir, pero me parece que es como que el gobierno se encerró en su postura y no aceptó ni siquiera posiciones moderadas como las que tuvieron algunos senadores propios en la Cámara de Senadores cuando hablaban de un veto parcial de determinados artículos, e incluso acá también algunos propusieron hacer eso y el gobierno no lo quiso hacer. Mire, yo no vi un solo gobierno que tenga esa definición a través de un acuerdo con el Congreso. Nunca, jamás en la vida. Ni siquiera Néstor Kirchner, ni ninguno que me nombre. Eso en primer lugar. No es que se cerró, porque, por ejemplo, nosotros podríamos haber, en vez de haberse presentado un proyecto de esa forma, unilateral, aprovechando, te vuelvo a decir, una mayoría circunstancial en el Congreso, se pudo haber trabajado de otra manera. Pero no hubo tampoco un diálogo con el Ejecutivo. No lo quiso ver y quiso atestarle un golpe de efecto donde evidentemente apelan a quitarle popularidad al presidente Milei, que ahora ronda arriba del 60%, y dijeron, bueno, como no les vamos a hacerlo quedar como que no le aumenta a los jubilados, cuando en realidad sabemos que destruyeron el ANSES, pero además destruyeron los haberes jubilatorios con un nivel de inflación que tenemos en Argentina, porque pues es tremendo bajo salario de los haberes jubilatorios, pero también es tremendo la inflación que le dimos a nuestros jubilados durante todo el proceso populista. ¿Puede ir al tema que me parece que es el gran meollo de la discusión política? El voto de los radicales, vamos a lo de Córdoba, pero podemos ir a lo de todo el país, y en el caso de Córdoba el voto de los yarloristas, schiarettistas, que fue todo en contra del veto. ¿Qué opinión te merece eso?
Pero, a ver, los que fueron en contra del veto ya habían definido una postura, porque además no solamente era el veto, sino además pagar un determinado incremento a las cajas jubilatorias que no fueron transferidas. Entonces, seguramente había un segundo interés, que no era solamente el salario de los jubilados, sino que la caja de jubilación en la provincia de Córdoba, que también está en bancarrota, se pagara. Recordemos que la caja de Córdoba de jubilaciones no se transfirió a la Nación porque en su momento el gobierno provincial peronista dijo que no, que Córdoba va a pagar el 82% móvil, cosa que no pagaba la Nación. Pero ahora tampoco lo paga Córdoba porque hizo una reforma el gobierno provincial, también justicialista, para bajarle los haberes a los jubilados, y le hizo en un momento, bueno, de pandemia, donde no hubo una reacción, y también lo hizo. Y no dio ninguna explicación. Y ahí, imagínense si la oposición se hubiera juntado y le hubiera modificado eso. No. Entonces, seamos sinceros, la definición de cómo se gasta presupuestariamente los fondos le corresponde al Ejecutivo, y eso hay que respetarlo. Laura, una última pregunta, al menos de mi parte. ¿Qué lectura hacen, o haces vos personalmente, sobre la decisión de Milei? ¿Perdón? Sí, te iba a decir, ¿qué lectura haces vos personalmente de la decisión de Milei de ir el domingo a las 21 horas al Congreso a presentar el presupuesto? Bueno, el presupuesto siempre ha sido presentado por el ministro de Economía, ¿no? Siempre. Y en la reunión de presupuesto, cuando vienen, por lo menos en los años que llevo diputada y en el Congreso, bueno, y antes también, porque uno siempre lo mira, y se le podía preguntar, era como una especie de debate, ¿no? Probablemente después venga el ministro de la Comisión de Presupuesto, lo desconozco. Pero pienso yo que también va a ser el primer presupuesto de este gobierno, y me imagino que tiene que también dar alguna especie de explicación, información o conocimiento a la sociedad de qué se trata el ajuste, de qué está pasando, porque si no, me imagino yo que queda solo en la imagen de que veta un aumento de una cosa, que las universidades, y parece en realidad falta de voluntad o sensibilidad con algunos sectores. Me imagino que va a dar explicaciones, o va a contar, o va a dar su perspectiva desde ese punto de vista, retrucando todas estas cuestiones legislativas que se fueron aprobando, vuelvo a decir, merced a la debilidad legislativa que tiene el Congreso. Gracias, Laura, muy amable.